Muy buenos días, jóvenes, señoritas, ¿cómo están? Mira, vamos a resolver ahora ejercicios referidos a torque o momento de una fuerza. A ver, primer problema. Observen ahí ustedes la figura y nos dice una viga homogénea. Acá tenemos nuestra viga homogénea. ¿Qué significa viga homogénea? Que tiene la misma masa, la masa está distribuida proporcionalmente. ¿Ya? No quiere decir que por este lado hay más masa o por acá menos masa, no. Es una viga distribuida homogéneamente, ¿ya? Y uniforme, dice, ¿no? Y tiene un peso de 600 newton. 600 newton es lo que pesa esta viga. ¿Y cuánto mide? 4 metros de longitud. ¿Qué me está pidiendo hallar? Halle la tensión en el alambre. Esto está sujeto, miren, está sujeto a través de un alambre. Lo que queremos hallar es la tensión en el alambre. Muy bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es hallar nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Qué fuerzas están actuando sobre esta viga? El peso. Cuando se trata de una viga homogénea y uniforme, el peso siempre lo vamos a dibujar en el punto medio de la viga. En el punto medio de la viga. Entonces, si tú sabes que la viga mide 4 metros, todo esto mide 4 metros. 4 metros. Entonces, en el punto medio vamos a encontrar a nuestra primera fuerza llamada peso, que es igual a 600 newton. Es decir, 2 metros para cada lado. Ya sabes que es el punto medio, ¿ya? O si no, vamos a ponerle ahí punto medio. Perfecto, mira, entonces 2 metros. Punto medio, el peso. ¿Qué fuerzas más encontramos en esta figura, en este sistema? El alambre, mira, tenemos ahí una tensión en la dirección del alambre. Y este es el valor que nosotros queremos encontrar. Pero tú sabes que aquí el ángulo de inclinación es de 37 grados. ¿Qué fuerzas más? A ver, hagamos un análisis. Tú tienes aquí la viga, tienes acá la viga y estamos jalando con el alambre. Entonces, esta viga, ¿hacia dónde se va a querer desplazar? Va a haber una fuerza que va a empujar para este lado, para el lado izquierdo, ¿cierto? Para el lado izquierdo. Si no estuviera la pared, seguramente esta viga se desplazaría hacia la izquierda. Entonces, hay una reacción de la pared. La pared va a reaccionar y va a haber una fuerza horizontal. Aquí vamos a dibujar nuestra fuerza horizontal. Ya, espero que se vea. Ahí está nuestra fuerza horizontal. Y le vamos a llamar reacción en X. La pared va a reaccionar. ¿Ah? Muy bien, ¿qué fuerzas más actúan sobre nuestra viga? Ah, profesor, mira, aquí hay una unión, ¿cierto? Aquí nosotros estamos encontrando una articulación. ¿Por qué la viga no se cae? Porque también está sostenida a través de esta articulación. Es decir, hay una fuerza, una reacción también hacia arriba. Mira, vamos a dibujar aquí nuestra fuerza. Le vamos a llamar reacción en Y. Entonces hay dos tipos de reacción. Reacción en X, reacción en Y. ¿Qué fuerzas más estamos encontrando aquí? No hay otra fuerza más, son las únicas fuerzas que están actuando sobre esta viga. Muy bien, ahora, ¿y cómo vamos a encontrar la tensión? Lo que nos está pidiendo es encontrar la tensión. Entonces, vamos a utilizar torque. ¿Y cuál era la fórmula? A ver, vamos a colocar aquí el momento o torque era igual a la fuerza por el brazo de palanca. ¿Cierto? Bien. Entonces, preguntamos primero, ¿dónde está la articulación? Este es el punto de articulación, ¿cierto?
Este es el eje de giro, le vamos a llamar de esa manera. ¿Ya? Este es el eje de giro. Pregunto, la resistencia en Y, esta fuerza que va a pasar por este eje de giro, aquí está el eje de giro. Si pasa por este punto, ¿permitirá rotación? ¿Habrá giro? No hay giro. Si la fuerza pasa exactamente por este punto, no hay giro. Entonces anulamos esta fuerza. Esta fuerza no produce momento. ¿Ya? Ahora, a ver, esta resistencia, esta fuerza en el eje X, que está pasando también por este punto de giro. Si tú aplicas una fuerza en esta misma dirección, que pase por este punto de giro, ¿habrá momento? ¿Habrá torque? No hay tampoco. Entonces también anulamos esta fuerza. ¿Y para qué los hemos dibujado? No, hay que conocerlos, ¿ya? Después vamos a necesitar. Entonces solamente tenemos dos fuerzas con las cuales tenemos que trabajar. Pero, profesor, mira, aquí el brazo de palanca de la fuerza tensión no forma 90 grados con el brazo de palanca, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es descomponer esta fuerza. Vamos a encontrar su componente en el eje Y y su componente en el eje X. Pero te darás cuenta que su componente en el eje X tampoco va a producir rotación, porque pasa por su línea, la línea de esta fuerza, de esta componente, pasa por el punto de giro, que tampoco produce rotación. Entonces esto también lo vamos a anular. Solamente vamos a trabajar con la componente en el eje Y. ¿Y a qué va a ser igual esta componente en el eje Y? Tensión seno de 37. Perfecto, muy bien. Como ya estamos trabajando con esta componente, anulamos la otra, ¿ya? Muy bien. Ahora, pero me dice que todo este sistema está en equilibrio, no se está moviendo. Todo el sistema está en equilibrio. Entonces, sumatoria de los momentos tiene que ser igual a 0. Perfecto. A ver, ¿cuántos momentos tenemos? Tenemos 2. Primero trabajemos con este. ¿Qué sentido va a hacer girar si este es el punto de giro? ¿En qué sentido? ¿Horario o antihorario? Horario. Entonces va a ser negativo. 600 multiplicado por el brazo de palanca, que es 2. 600 por 2, pero es negativo. Ahora tenemos esta fuerza, mira, que permitiría un giro en sentido antihorario, es decir, positivo. Tensión, seno de 37. ¿Cuánto es seno de 37? 3/5. Todo esto es la fuerza. ¿Cuál es el brazo de palanca? El brazo de palanca es 4, multiplicado por 4. Pero todo esto, recuerda que debe ser igual a 0. Muy bien, entonces, a ver, sigamos. Menos 600 por 2 sale menos 1200. Más, aquí, ¿cuánto me saldría? T multiplico, tendríamos 3 por 4, 12t sobre 5. Y todo esto es igual a 0. ¿Ya? Ahora, este menos 1200 puede pasar con signo positivo. 1200 es igual a 12t sobre 5. ¿Cierto? Está pasando con signo negativo. ¿Ya? Está dividiendo, pasa multiplicando. Está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces, finalmente lo que tendríamos sería lo siguiente. Mira, a ver, espero que se vea. 1200 pasa multiplicando por 5 entre 12. Y esa es la tensión. Doceava, sácale doceava 1, doceava 100. Y 100 por 5 es igual a 500. 500 newton debe de ser esta tensión. ¿Ya? 500 newton es la tensión. Perfecto, entonces ya hemos encontrado ahí nuestra respuesta. Muy bien, acá tenemos un segundo problema y mira, observen el gráfico. Tenemos dos caballetes
dos soportes y encima tenemos un tablero que mide 3,6 metros. Todo esto mide 3,6 metros. ¿Cuánto es el peso de este tablero? El peso es 480 newton, ¿correcto? Y todo este sistema está en este momento en equilibrio. Lo que me está preguntando es, ¿qué fuerza ejerce el caballete B? ¿Qué fuerza ejerce el caballete B? Es decir, una fuerza de reacción. ¿Cierto? Muy bien, entonces vamos a realizar primero nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre. Muy bien. Tenemos ahí nuestro tablero. Vamos a graficar ahí las fuerzas. Primera fuerza, el caballete A está aplicando una fuerza hacia arriba, ¿cierto? Sobre el tablero. Entonces vamos a dibujar aquí nuestra primera fuerza. Aquí hay una fuerza de reacción, pero del caballete A. Por eso vamos a llamar fuerza A. A 2,4 metros tenemos el caballete B. Vamos a ponerle por aquí, ¿ya? Entonces por acá tenemos otra reacción. Fuerza del caballete B, o reacción B podríamos haberle llamado, no importa. Muy bien, pero esta distancia, observen que la distancia entre estas dos fuerzas es de 2,4 metros, ¿verdad? Pero hay una fuerza más, el peso. El peso es de 480 newton. ¿Dónde dibujamos este peso? A la mitad. ¿Cuánto medía todo? ¿Cuánto medía todo? 3,6. La mitad, 1,8. Por aquí vamos a dibujarle. Muy bien, entonces acá tenemos el peso que era igual a 480 newton. ¿Y a qué distancia? ¿A qué distancia? Recuerden que está a la mitad, a 1,8 metros de longitud. ¿Ya? Perfecto, entonces ahí tenemos nuestras tres fuerzas. La reacción en A, la reacción en B y el peso. Y profesor, ahora, ¿cuál es el punto de giro? Si nosotros aplicásemos aquí una fuerza en este extremo, ¿cuál sería nuestro punto de giro? Sería el punto A, ¿cierto? Empezaría a girar a partir del punto A. Y, profe, si aplicamos una fuerza en este extremo, alguien levanta por acá, ¿cuál sería el punto de giro? Sería el punto B. Ah, ok. En realidad puedes utilizar cualquier punto como punto de giro. En este caso vamos a utilizar el punto A. Vamos a utilizar el punto A. ¿Correcto? Muy bien, entonces, observa. Vamos a hacer los momentos. Momento de torque con respecto al punto A. Con respecto al punto A. ¿De qué fuerzas? De estas tres fuerzas. Sin embargo, como estamos diciendo que el punto A, aquí está el punto A, ¿cierto? El punto A va a ser nuestro punto de giro. La fuerza A, la reacción del caballete A, que va a pasar por ese mismo punto, no va a permitir ningún giro. Entonces, tendríamos que anular a esta fuerza. Porque si tú aplicas una fuerza aquí, no va a girar, porque estamos diciendo que este va a ser nuestro punto de giro. Entonces solamente trabajamos en base a estos dos. A ver, primero, el momento de la fuerza B. ¿Cuánto será el momento producto de la fuerza B? Será fuerza B por el brazo de palanca. ¿Cuánto es el brazo de palanca? 2,4 metros. Y ahí nomás nos va a quedar, ¿no? ¿Qué más podemos hacer aquí? Nada más, porque no sabemos cuánto es la fuerza. Ordenando, quizás podríamos colocar aquí 2,4 por la fuerza de B. No podemos hacer nada más ahí. Lo tendríamos que dejar ahí como ecuación número 1. ¿Ya? Sin embargo, a ver, nos falta el otro momento. Momento de el peso. Sería 480 por el brazo de palanca, que es 1,8.
480 por 1,8. ¿Cuánto es 480 por 1,8? A ver, un ratito. Vamos a multiplicar 480 por 1,8. Es igual a 864. 864. Mira, este es el momento o el torque que produce la fuerza B. Pero este es positivo o negativo este torque. Mira, ¿qué sentido? Sentido horario, es decir que este es negativo. Y el primero, ¿qué sentido? Antihorario, positivo. Pero recuerda que el sistema está en equilibrio. Quiere decir que la suma de los dos debe de ser 0, ¿cierto? Tiene que ser 0 la suma de estos dos momentos. Entonces, mira, deben de ser iguales en magnitud, pero diferentes en signo o en sentido. Deben de ser iguales en magnitud para que se anule. Uno positivo, uno negativo y debe ser 0. Entonces, quiere decir que 2,4 fuerza en B tiene que ser igual a 864. Pasa dividiendo 864 entre 2,4. ¿Cuánto es 864 entre 2,4? A ver un rato. Entre 2,4. 360. 360 newton es la reacción en el caballete B. Esa es la fuerza. Bien, ya está resuelto. Ahora sí, nos vemos a la siguiente clase. Cuídense, jóvenes, señoritas. Un gusto.